Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar. Hoy vamos a viajar al corazón del Renacimiento ibérico, a un momento en el que la música no solo se escuchaba, sino que se vivía como un arte ligado a la poesía, la nobleza y los grandes cambios que estaba viviendo Europa. Hoy hablaremos de uno de los cancioneros más fascinantes y curiosamente menos conocidos, el cancionero de Medinaceli. Puede que no te suene tanto como otros cancioneros del siglo XVI, como el del Palacio o el de Uppsala, pero el de Medinaceli es una auténtica joya. Es un testimonio vivo de cómo se cantaba, se sentía y se vivía en la España del Renacimiento. Y no solo eso, es también un espejo de su tiempo, con canciones de amor cortés, villancicos populares, piezas satíricas e incluso ecos de espiritualidad. Hoy lo vamos a explorar a fondo, su contenido histórico, sus características musicales y poéticas, sus autores y lo que nos dice la vida de quienes lo cantaban. Para entender el cancionero de Medinaceli, tenemos que situarnos en un periodo de enormes transformaciones. Estamos en la transición entre los siglos XV y XVI. Los reyes católicos acaban de consolidar la unidad dinástica de Castilla y Aragón. 1492 marca el fin de la Reconquista con la toma de Granada, el inicio de la expansión hacia América y la expulsión de los judíos. Y poco después, España entra en la órbita de los Habsburgo, con Carlos V y luego su hijo Felipe II. Es un tiempo de cambios vertiginosos, expansión territorial, auge del humanismo, contacto con nuevas tierras y culturas y también tensiones religiosas que desembocarán en la Contrarreforma. Este periodo está lleno de contrastes. Por un lado, un mundo medieval que aún sobrevive en mentalidades y costumbres. Por el otro, la llegada del Renacimiento, con influencias italianas y humanistas que transforman el arte, la literatura y la música. En ese cruce de caminos se encuentra la corte castellana. Los nobles no solo participan en la política o la guerra, también son mecenas de poetas y músicos. En este contexto, la música ocupa un lugar central en la vida cortesana y popular. Las cortes eran centros de arte. Ahí se recitaba poesía, se componían canciones y se interpretaban en celebraciones. Los nobles no solo patrocinaban estas obras, muchas veces ellos mismos eran músicos o poetas. Y allí es donde surgen los cancioneros, manuscritos que recopilan las canciones más queridas de su tiempo. Son colecciones híbridas, es decir, a veces privadas, otras pensadas para circular entre músicos. El de Medinaceli pertenece a esta tradición, pero tiene rasgos que lo hacen fascinante. El cancionero de Medinaceli, que debe su nombre a la familia ducal que lo conservó en su biblioteca, es una de las colecciones más importantes de música profana del Renacimiento español. Se cree que se compiló entre 1535 y 1595, aunque muchas de sus piezas provienen de décadas anteriores. De este modo, en un único manuscrito, podemos escuchar casi un siglo entero de evolución musical, desde los últimos ecos medievales hasta un renacimiento plenamente desarrollado. Aunque no fue un encargo real como el cancionero de Palacio, su importancia no es menor, pues se trata de un manuscrito con unas 130 piezas musicales, mayoritariamente canciones profanas. Lo interesante es que combina géneros muy distintos, villancicos y canciones populares, obras cortesanas con textos amorosos o satíricos y algunas composiciones en latín, aunque son pocas. Esa mezcla refleja la vida musical del momento. Lo culto y popular no estaba tan separado como pensamos hoy. Un villancico podía cantarse tanto en una plaza como en un salón aristocrático. La mayoría de las piezas son polifónicas,
Varias voces cantan simultáneamente, creando texturas ricas y entrelazadas. No estamos ante melodías solitarias, sino ante un juego de voces que se persiguen y se complementan. La polifonía española tiene un sello propio, es menos rebuscada que la flamenca o la franco-flamenca y más clara en su relación con el texto. Esto facilita que las palabras se entiendan y que el mensaje poético siga siendo protagonista. Algo curioso es que este cancionero convivía con otros muy famosos, como el cancionero de Palacio o el cancionero de Uppsala, pero mientras aquellos eran más reconocidos y se centraban en el repertorio cortesano de los reyes católicos, el de Medinaceli tiene una diversidad más amplia y refleja la vida musical de varias décadas, incluyendo ya el reinado de Carlos V y Felipe II. Hablemos ahora del villancico. Hoy lo asociamos con la Navidad, pero en el Renacimiento era simplemente una canción estrófica con estribillo. Podía hablar tanto de amor, de bromas o incluso de críticas sociales. Como ejemplo tenemos el villancico Tan buen ganadico, incluido en el cancionero, y uno de sus párrafos dice: Tan buen ganadico, madre me dan, que ando tras él y no lo puedo hallar. Es una canción breve, casi ingenua, pero con una carga emocional enorme, la búsqueda del amor o del deseo expresada en un lenguaje rural. En cuanto al amor cortés y el amor humano, muchos textos reflejan el amor cortés heredado del medievo, el amante que sufre por la dama inaccesible, los lamentos y las súplicas. Pero junto a esa idealización encontramos piezas mucho más cercanas, incluso sensuales o humorísticas. Hay canciones de amores secretos, de celos, de encuentros furtivos. Pero ¿quiénes son los autores del cancionero? Aunque muchas piezas son anónimas, el cancionero recoge obras de algunos de los compositores más importantes del Renacimiento español. Juan de la Encina, pionero del teatro musical en España, con villancicos llenos de frescura popular. Francisco de Peñalosa, maestro de capilla de los Reyes Católicos, con un estilo polifónico refinado. Cristóbal de Morales, uno de los grandes polifonistas del siglo XVI, admirado incluso en Italia. Mateo Flecha el Viejo, célebre por sus ensaladas, que eran composiciones que mezclan varios estilos y lenguas. Esta variedad de autores muestra cómo el cancionero es un mosaico de voces. No es la obra de un solo taller o corte, sino un reflejo amplio del repertorio que circulaba en la península. Estos cancioneros eran mucho más que libros de música, eran herramientas para el entretenimiento, para la memoria colectiva y también para la enseñanza. En las cortes y casas nobles, las canciones se interpretaban en veladas, fiestas e incluso en contextos religiosos. Y hay algo fascinante, eran también una forma de crear identidad. Cantar estas piezas era afirmar un sentido de pertenencia a una comunidad, ya fuera la corte, la ciudad o incluso el reino. Si lo comparamos con el cancionero de Palacio, que es casi contemporáneo, vemos diferencias interesantes. El de Palacio es más homogéneo y está muy ligado a la corte de los Reyes Católicos. El de Medinaceli, en cambio, es más variado y abarca un periodo más largo. Durante siglos, el manuscrito estuvo guardado en la biblioteca del Ducado de Medinaceli. No fue sino hasta el siglo XX que los musicólogos empezaron a estudiarlo y a publicarlo, permitiendo su redescubrimiento e interpretación moderna. Hoy, muchas agrupaciones de música antigua lo interpretan con instrumentos históricos: vihuelas, laúdes, flautas de pico, percusiones suaves, y eso nos permite escuchar, casi como lo harían en su tiempo, esas voces del pasado. Pero, ¿por qué hablar del cancionero de Medinaceli hoy?
porque nos recuerda que la música es un puente entre tiempos y culturas. Estas canciones, con su mezcla de lo culto y lo popular, nos muestran que las emociones humanas, amor, desengaño, alegría, son universales y atemporales. Además, son una ventana para comprender el Renacimiento español más allá de las pinturas o los tratados. Nos hablan de la vida cotidiana, de lo que se cantaba en la intimidad o en las fiestas. Así que, si alguna vez escuchas un villancico renacentista o una canción polifónica, piensa en el cancionero de Medinaceli, en esas voces que desde hace más de 400 años siguen cantando al amor, a la vida y al mundo que las vio nacer. Y como siempre decimos aquí en Historia para Llevar, la historia no está muerta en los libros, sigue viva en la música, en el arte y en la memoria que compartimos. Gracias por acompañarnos en este viaje musical por el Renacimiento. Yo soy Lupita y esto es Historia para Llevar.